en llegar las células del estrato basal al estrato córneo. Eso ya lo vimos. Hemos dicho 21 como 3 días. semanas, ¿no? 3 semanas. Así es, en promedio 3 semanas. Algunos pueden decir 2 semanas, 4 semanas, 3 semanas en promedio. Entonces, todos tenemos el proceso fisiológico de que nace la célula, se reproduce, llega al estrato córneo y se desprende sin que lo noten y sin que lo sientan. ¿Saben dónde pueden descubrir las escamas de la piel? Cuando tienen la caspa. ¿Sí? Son células desprendidas del estrato córneo. O cuando, por ejemplo, los hombres o bien una mujer que usa un calcetín o una calceta a la mujer y de un tono oscuro, y se van a ver las células que se desprenden de la pierna sobre el calcetín. Esa es una descamación natural. No lo vemos y no lo sentimos por el aseo diario. Pero cuando hay una patología, en lugar de desprenderse, quedan adheridas las células en el estrato córneo y se van acumulando. Ya de alguna manera, pues se pueden desprender, pero en forma patológica. ¿Sí? Entonces, la escama es el estrato córneo que queda adherida y posteriormente se puede desprender. Pero hay una patología. En cambio, la escara es toda la destrucción del de la epidermis, el grosor de la piel. ¿Ok? ¿Sí? ¿Tu pregunta, listo? Sí, sí, doctor. Gracias. Ok. Bien, Julio. Muy bien. Continuamos con la atrofia, que la atrofia va a ser un adelgazamiento total o parcial de las capas de la piel. Y bueno, aquí también tenemos que mencionar que no solamente es como piel lo que se puede atrofiar, es también todos los anexos cutáneos, que puede ser el pelo, las uñas, los que pueden atrofiarse. Y bueno, ahora sí, concentrándonos en la piel, ¿cómo se va a observar? Se va a ver como una piel delgada, lisa, sin vello y con telangiectasias. Por ejemplo, aquí podemos ver que es un paciente creo que era de uso crónico de esteroides cutáneos. Y aquí el clínico dermatólogo le hizo como una prueba bueno, de un pellizcamiento. Y podemos ver cómo la piel se mantiene así. O sea, el médico le pellizcó ese pedazo de piel y la piel no regresó a su forma natural, sino que se quedó así apergaminada. Y podemos Así ver, es, vean. obviamente, que está como transparente. Sí. Miren, véanse sus manos, todos, el dorso de las manos, y van a ver las venas. ¿Sí? El color verdoso de las venas. Pero las venas están allá debajo de la dermis. Entonces, ¿dónde encuentran capilares en la piel? Lo que son, ¿cómo dividimos la piel? Se encuentran en la dermis papilar, doctor. Así ¿No? es, en la dermis papilar. Entonces, epidermis y dermis. La epidermis no tiene vasos sanguíneos, se nutre a través de la dermis, ¿sí? Entonces, los vasos sanguíneos, los pequeños capilares, no las ven, a las venas ustedes las ven y las palpan. Los capilares que normalmente están en la dermis y que no se ven, cuando está adelgazada la epidermis, entonces se traslucen. Si amplías un poco, Julio, la imagen de este paciente, se empiezan a traslucir. Es el pliegue del codo, ¿sí se fijan? Es el pliegue del codo. Sí. Entonces, se empiezan a traslucir los vasos sanguíneos porque está muy delgada la piel. Sí, causas hay muchas. Simplemente por el envejecimiento en la piel, la edad. Pero los esteroides tópicos o sistémicos causan atrofia de la piel. ¿Sí? Aquí lo mencionas como por uso crónico de esteroides, adelgazó la piel. ¿Eh? Bueno, esa es la atrofia. ¿Qué más? Bueno, continuamos con la liquenificación, que la liquenificación la tenemos definida como un engrosamiento de la epidermis con exageración de los pliegues cutáneos. Que bueno, aquí la liquenificación, la bibliografía sí mencionaba bastante desde que era característico de un rascado crónico. O sea, Así es. por ejemplo, podemos ver en esta imagen de la mano, o sea, cómo está obviamente engrosada, pero también podemos ver que los pliegues, bueno, si los pliegues cutáneos que consideramos normales están mucho más marcados.
Como si fuera piel de qué? de elefante. De De elefante. dinosaurio. ¿Ok? Es reversible. ¿Mm? ¿Cómo? Ah, creo que sí era reversible. Sí, preguntaron. eso. ¿Qué dicen los demás y qué dices tú, Julio? Yo creo que sí, porque es engrosamiento de la epidermis nada más. Esa se regenera, se renueva, se descama, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo se va a regenerar? ¿Cómo va a volver a su etapa normal, a su curso normal? Pues que el estímulo inicial pues se detenga. O sea, si es una zona que está constantemente siendo traumatizada, pues si le detienes el estímulo, debería de volver solita a la normalidad, ¿no? Después de las 3 semanas. Bueno, fíjate bien, ¿eh? Sí, tiene razón. Sin embargo, el paciente es crónico, no puede. ¿Sí me entiendes? Por eso ahí es donde hay que usar el tratamiento. Aquí es una patología. ¿Cómo se va a revertir el problema? Deteniendo su problema, dándole tratamiento y se recupera. ¿Sí? Si se dan cuenta, este tipo de patología, ahí también le podemos decir de otra forma, aparte de liquenificación, le podemos decir un eczema. Cuando veamos eczemas o patologías donde aparece el eczema lo vamos a encontrar, ¿se acuerdan de las lesiones, la evolución por tiempo, aguda, subaguda y crónica? Entonces, la crónica dura meses o años, la subaguda semanas o meses y la aguda horas o días. Siempre las crónicas dicen meses, ¿sí? Entonces, liquenificación es sinónimo de cronicidad y de rascado, pero también le podemos llamar a esto un eczema crónico, ¿sí? O una placa eritematoescamosa, que no sé si ahorita Julio les menciona lo que es una placa, Ujú. ¿ok? Bien, se pueden manejar como sinónimos. Adelante, Julio. Muy bien. Continuamos con el término de esclerosis, que este es un endurecimiento parcial o total de la piel. La piel la vamos a observar como delgada, lisa y brillante, como bueno, se ve evidentemente en las imágenes. Sin embargo, algo muy característico es que a la palpación va a estar endurecida, o sea, va a ser como si fuera como cartón. Entonces, también algo característico es que como la piel está tan endurecida, no va a presentar los pliegues normales que tiene una piel sana. Y bueno, el ejemplo más característico es la esclerodermia. Bien. Y esclerosis significa dureza, ¿verdad? Esclero duro. Ujú. ¿Ok? Bien. Como la piel está delgada, también se empiezan a traducir los vasos sanguíneos como en la atrofia. Pero aquí porque la piel está cartonada, ¿sí? Entonces no es raro ver vasos sanguíneos en la superficie de la piel, en la esclerosis o esclerodermia. ¿Ok? Luego tenemos la cicatriz, que esa es la reparación fibrosa, donde solía haber una solución de continuidad. Eso es como que ya, como la recuperación de una lesión, por así decirlo. Y aquí también las podemos clasificar dependiendo de su morfología, que pueden ser aquellas hipertróficas, pueden ser queloides. Esto lo vimos sobre todo en patología el tercer año, aunque también existen las cicatrices atróficas y, bueno, las cicatrices planas. ¿Qué estamos viendo de las atróficas? ¿Qué lesiones vemos ahí, en la cara? Acné. ¿Secundarias a Lesiones qué? por acné. ¿Mande? Al acné, ¿ok? En el acné se pueden dar incluso hipertróficas, queloides y atróficas, de todo podemos llegar a ver cuando el paciente se manipula las lesiones, se las aprieta o se las pellizca. Bien, adelante, Julio. Y tenemos la ulceración, que eso es que ulceración lo vamos, bueno, se maneja como cualquier pérdida de sustancia de la piel y por lo tanto otros términos que nosotros, bueno, que se utilizan entrarían dentro de la ulceración, aunque ahorita se lo voy a mencionar. Bueno, esta ulceración puede llegar hasta planos profundos, o sea, al tejido celular subcutáneo e incluso al hueso, al músculo.
Y bueno, tenemos aquí dos como términos que también entrarían dentro de las ulceraciones, que uno es la erosión o exulceración, que esa es una solución de continuidad, pero que solamente va a afectar a la epidermis y no va a dejar cicatriz. Un ejemplo que nos ponen de erosión es cuando nosotros tenemos una ampolla, una flictena, y bueno, esta se revienta o se rompe. Esa solución de continuidad que existe solamente está en la epidermis. Por lo tanto, es una, bueno, mucho se va a describir como una erosión. Mientras que una excoriación va a ser una solución de continuidad, pero que va a afectar a la epidermis y la dermis papilar. Esta es un poquito más profunda que la erosión. Y un ejemplo que les puse aquí es, por ejemplo, cuando, bueno, cuando se pelean, pues, niños. Por ejemplo, muchas veces utilizan las uñas para rasguñarse. Entonces, esas Déjenles digo, lesiones. Julio, que se pelean más las señoras que los niños, ¿eh? Adultas, mujeres adultas. Llegan más a la consulta, ¿ok? Bueno, es que, Es bueno, la cara, ¿verdad? sí es la Lo que cara. estamos viendo ahí. Ok. No. Entonces, bueno, no vas a tener en cuenta que esos conceptos, por definición, podrán entrar también dentro de la definición de ulceración. Bien. La escoriación, la ulceración, la erosión no deja cicatriz porque afecta la epidermis. Pero la escoriación puede dejar cicatriz o una mancha residual post-inflamatoria una vez que está regenerando la escoriación, ¿sí? Entonces, cuando se pelean, hay pacientes que ya quedan con su marca para toda la vida, o bien quedan una mancha que nos puede llevar meses en desaparecer. Bien. Y bueno, algunos autores como para quitarse de problemas, muchas veces reservan la palabra ulceración para aquellas soluciones de continuidad que llegan hasta planos profundos o al tejido celular subcutáneo. Ok. Pero, pues, realmente, pues, toda pérdida de sustancia de la piel es una ulceración. Ok. Luego tenemos las grietas y las fisuras, que esas también podrán entrar dentro de las ulceraciones. Sin embargo, aquí, sí, más rebuscado el término es que son hendiduras lineales de la piel, que por lo general son dolorosas. Luego tenemos aquí que las grietas afectan a la epidermis y las fisuras afectan a la dermis, así como analogía de las erosiones y las excoriaciones. Luego tenemos las verrugosidades y las vegetaciones. Perdón, regresa al anterior, Julio. ¿Qué más le llama, qué más ven ahí en la piel, aparte de la grieta y fisuras? En las manos, en el talón, ¿qué más le ven? De lo que ya vimos ahorita. ¿O sería? Ay, bueno, no. Esclerosis, ¿Mande? una liquenificación. Así es, hay liquenificación, hay escamas, hay piel seca, ¿sí? Entonces, donde hay piel seca, porque todo eso va a venir en las patologías siguientes. Entonces, a cada hora sí en la patología, lo que encontremos en la enfermedad, en su dermatosis, le tenemos que estar llamando de acuerdo a lo que estamos viendo ahí. Entonces, si la piel está seca, ¿para qué no usamos las manos? Para todo. Cargar, ir, manejar, ir, escribir, ¿sí me entiendes? Entonces, la mano tiene un movimiento continuo. Abran y cierren su mano y si su piel está seca, entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a partir, se va a producir una grieta, una fisura. ¿Por qué en el talón, si está muy seco? Porque el talón está cargando todo el peso de su cuerpo. Entonces, ¿dónde se forman más los callos? Porque tienen más apoyo del peso del cuerpo, pues en el talón o en el tarso, donde tienen más fricción, apoyo. El hueco plantar, ¿sí? Ya ven, el que tiene pie plano lo tiene más parejo, pero el que tiene la curvatura apoya menos en el centro. Y véanse su pie y van a ver que en esa curvatura, esa concavidad de la planta del pie, donde tienen menos apoyo, la piel está más delgada. Entonces, donde haya más apoyo, pero acompañado de patología, es donde se van a presentar las grietas o fisuras. Por eso hay el ejemplo del talón y de la mano. Pero ¿qué otro lugar del cuerpo tiene mucha movilidad? ¿Qué lugares del cuerpo
de flexión y de extensión? Pues el pliegue del codo, Todos los pliegues. todas las articulaciones. Así es, todas las articulaciones, los párpados, el cuello, pliegue del codo, hueco popliteo, el pliegue de la canilla, el pliegue del tobillo. Entonces hay una patología que se llama dermatitis atópica y una característica es que piel seca. Entonces, y afecta especialmente a los niños. Yo les puedo decir que tal vez el 20% de ustedes tiene un fondo de dermatitis atópica. Lo van a corroborar más adelante. Y como es piel seca, entonces son niños que traen muchas grietas, fisuras o liquenificación en el párpado, en el pliegue del codo, en la pliegue de la rodilla o en el pliegue de la canilla, de la muñeca o del tobillo. O incluso los párpados también, ¿eh? Bien, adelante, Julio. Bueno, ahora sí continuamos con las verrugosidades y las vegetaciones, que estas las vamos a definir como levantamientos de la piel de aspecto anfractuoso y mamelonado, como podemos ver en las imágenes. Entonces, aquí importante es, bueno, recalcar la histología o los cambios celulares que suceden en estas lesiones, que son la papilomatosis, es decir, una exageración de las papilas dérmicas, y una hiperkeratosis, que es un aumento del grosor de la capa córnea. Entonces, estas lesiones, aunque ambas cursan con este proceso, las vamos a diferenciar más que nada por cómo se ven en la exploración. Que las verrugosidades las vamos a ver como lesiones secas, duras y ásperas, y esas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Mientras que las vegetaciones son como más o menos lo contrario, por así decirlo. Son húmedas, son lisas, y bueno, incluso algunos autores las mencionan como malolientes. Y que esas aparecen sobre todo en zonas húmedas como pliegues, semimucosas y las cavidades oral, vaginal o rectal. Mira, Julio, y todos lo pueden tomar como lo contrario, pero lo pueden tomar como todo lo similar a la verrugosidad, con excepto que, sí, acabas de decir La que es todo humedad. lo contrario. Ok, una parte, sí. La humedad por la topografía, por la ubicación. Sí, acaba de decir, Julio, que es todo lo opuesto. Yo les puedo decir, es lo mismo, excepto que es todo lo mismo que la verrugosidad, menos, ¿Las zonas donde salen? ¿cuál? Que no tiene la vegetación que sí tiene la verrugosidad. ¿Que puede salir en cualquier parte del cuerpo? No, acuérdate. La vegetación es en pliegues, ¿sí? Cercano a orificios naturales. Región anal, uretra, boca, fosa nasal, ¿sí? Pero entonces, ¿qué no tiene la vegetación que sí tiene la verrugosidad? ¿Qué es áspero? La ¿Dura? aspereza. Entonces, ¿la aspereza por qué está dada? Por el engrosamiento de la De la capa epidermis, córnea. ¿no? Exacto, ¿De qué parte? ¿Cuál estrato? el córneo. Córneo, ¿sí? Entonces, contiene lo mismo, pero la vegetación no tiene engrosamiento del estrato córneo. Y al no tener estrato córneo, entonces la piel está más blanda. Y como que es una papilomatosis, ¿qué dijiste, Julio? Quédense con esos cambios histológicos y el significado. ¿Qué es papilomatosis y qué es hiperkeratosis? Entonces, papilomatosis, ¿qué es, Julio? Exageración de las papilas. Ándale. Entonces, ¿qué es la papila? ¿Qué es la papila? ¿Qué es una papila? La dermis y la epidermis. Así es. La papila es la capa más superficial de la dermis que está en contacto con la epidermis, ¿sí? Entonces, ahí están los vasos sanguíneos. Y si en la vegetación no hay estrato córneo, entonces los vasos sanguíneos están más al ras de la superficie de la piel.
Y entonces, ¿cómo se ve una vegetación? Entonces se ve eritematosa, porque los vasos sanguíneos están al ras de la superficie de la piel. Imaginen como si fuera la atrofia de cuando hay atrofia de la piel está adelgazada y se traslucen los vasos sanguíneos porque está adelgazada la piel. Aquí, como no hay estrato córneo como en la verrugosidad, entonces no está dura. La vegetación no está dura como la verrugosidad, porque no hay estrato córneo. Entonces está semihúmeda porque hay la secreción que está cercano de la papila dérmica hacia la capa más superficial de la epidermis. Está eritematosa porque los vasos sanguíneos están más al ras de la superficie de la piel. Y está más blanda y húmeda porque, para empezar, está en lugares de piel más delgada. Es mucha la diferencia en el grosor de la piel en la mano que la región perianal, que la boca, que la uretra. ¿Sí? Una pregunta, Doc. Por eso la característica... ¿Todo bien? Por eso Sí. entonces vean la diferencia entre la verrugosidad y la vegetación. ¿Sí? Y quédense con eso de hiperkeratosis, papilomatosis y los términos histológicos que vamos a estar viendo. ¿Dudas para ustedes? ¿Alguien? Doctor, Sí. pues las verrugosidades tienen como etiología el virus del papiloma humano, como todo el mundo lo sabemos, pero las Así es. verrugas suelen ser causadas también por otros tipos de patologías que no es solamente de origen viral, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Como cuál? No. La verruga en general es viral. Hay otra patología que tiene otro nombre, pero no es verruga. La verruga, vamos a ponerle apellido, verruga viral o verruga vulgar. Y vulgar por frecuente. ¿Sí? Pero entonces, la mano que estamos viendo ahí y en la región de glúteos son verrugas virales por el virus del papiloma humano. ¿Sí? Entonces, aquí las imágenes de verrugosidad es una verruga viral o vulgar por la frecuencia. Y la vegetación que estamos viendo aquí también es el virus del papiloma, por eso también le conocen como papilomas. La gente a veces le decía cresta, no sé si alguna vez ustedes han escuchado el término de cresta. ¿Sí? Pero sí te queda claro por Sí, a ver, ejemplo, dime. las Sí, personas que tienen verrugas en la cara o en el cuello, en la espalda, sí. me queda la duda que si siempre son de etiología viral. No, lo vamos a ver más adelante. Ok. Entonces, fíjate bien, es que yo creo que todos ustedes han escuchado y puede ser que alguien de ustedes, pero si no ustedes, uno que otro, porque la edad de ustedes no es la edad de presentación, sino sus papás o sus abuelitos o algún tío adulto tiene lesiones en el cuello o en la axila y la gente también le llama verrugas. Pero esa no es la verruga, ese se llama fibroma blando o papiloma coli o acrocordón, pero sin intervenir el virus del papiloma. Pero cuando va un paciente a la consulta y que llega, doctor, me quiero quitar estas verrugas del cuello, uno lo entiende. Y a veces no le dan una explicación, o le dicen, no, no se preocupe, no es verruga, porque la verruga, que son estas que están viendo en las imágenes, son virales, contagiosas, infecciosas. Y esas del cuello no son virales, tienen otro nombre, fibromas blandos, lo vamos a ver en la clase, ¿sí? Tal vez a eso te refieras, ¿sí? Sí, ¿Ok? gracias. Chequen a sus papás y yo les digo que alguien de sus papás va a tener en el cuello o en la axila y no faltará que alguno de ustedes a su edad joven ya también va a tener alguna lesión similar en cuello o en axila. ¿Qué sigue, Julio? Doctor, yo tengo una duda. Sí. ¿Cómo te llamas? Karen, Karen, sí. por ejemplo, a lo que la gente le llama mezquino, ¿sería Sí. una verruga? Así es, en las manos. Pero fíjense bien, el término mezquino, pues no es un término
médico, pero pues la sabiduría de la gente buena, no la de López Obrador. ¿Sí? ¿Qué significa mezquino? Para ustedes, ¿qué significa? ¿Qué les significa? ¿Qué pasa si ustedes le dicen a una gente que le dijéramos, usted es una persona mezquina? Pues como tacaño. Malvada Quiten el o, comentario que hice de López Obrador, ¿eh? o cruel. Perdón. A ver, perdón. Quiten el comentario que les hice de López Obrador, ¿eh? De la gente buena y sabia. ¿Ok? Olvídense de eso, ¿eh? Pero entonces, ¿qué pasa si decimos que es una persona mezquina? Que le digamos, no, usted es una gente mezquina. ¿Qué le estamos diciendo? Mala o Extraño. cruel. Malintencionado. Ándale. Entonces, esas verrugas virales del dorso de la mano por el virus del papiloma, ya lo vamos a ver qué tipos y todo. Llega el momento en que es más difícil de quitar eso que un cáncer en la piel, fíjese. Porque como no hay tratamiento, entonces hay que destruirle la piel junto con el virus que está dentro de las células de la piel. ¿Sí? Entonces, las cauterizamos, las congelamos, un ácido, y no mejoran, y mejoran, pero se les quita el 50%, en otra sesión se den otro 20%, y nos pueden llevar 3, 4, 5 sesiones para que se destruyan. Y duele. Entonces tenemos que usar el mejor. Vea cuántas lesiones en la mano tiene, cuéntenlas, y es difícil de contar. Entonces, les podemos dejar cicatriz para toda la vida si no las tratamos bien. Entonces, ¿cómo tratarlas? De la mejor manera, que no le quede tanta marca ni cicatriz. ¿Sí? Pero entonces, por eso yo creo que ahora sí, la gente sabia, mezquinos, pues, haciendo referencia a que son lesiones problemáticas, difíciles, complicadas, armadas, malas, feas. Fíjense, los niños pequeños cuando están en la primaria, dicen las maestras, doctor, los niños escriben, cuando están escribiendo en su cuaderno, están escribiendo con su mano y con otra mano se están tapando las verrugas, porque les da pena. ¿Sí? Entonces, mezquinos, esos son los famosos mezquinos, pero si tomamos la palabra correcta, entonces son verrugas vulgares, y vamos a ver la clasificación tal vez en la siguiente clase. ¿Duda? No. ¿Sí? ¿Todos bien? Adelante, Julio. Ok, seguimos con la queratosis, que ese es un espesamiento moderado o importante de la capa córnea de la epidermis. Y bueno, esto puede ser circunscrita, regional o generalizada, y aquí les puse pues ejemplos de cómo pueden ser estas queratosis. Que si es circunscrita, bueno, un ejemplo son las callosidades, que por ejemplo, esas pueden aparecer en las plantas de, bueno, en las palmas de las manos o en cierta región de los pies, o también circunscrita cuando, por ejemplo, igual en los pies, sin embargo, cuando ya es más diseminada, una queratosis palmoplantar, o sea, que casi toda la planta esté afectada con la queratosis, o cuando es generalizada, es decir, de todo el cuerpo, en casos de ictiosis, de pues, personas que tienen un engrosamiento completo de la epidermis de todo su cuerpo. Entonces lo pueden encontrar como queratosis o hiperqueratosis, ¿ok? Bien. Y bueno, eso fue todo en cuanto a lesiones secundarias. Sin embargo, hay otras lesiones que también tenemos que mencionar, que tal vez no entran como primaria o secundaria, porque pueden ser de los dos, o generalmente porque no entran en la clasificación, que una de ellas es la neoformación o el tumor, que estas son lesiones persistentes y que tienden a crecer. A final de cuentas Déjate nada más déjate interrumpo, Julio, ¿eh? Entonces, fíjense, aquí estamos viendo una clasificación desde el punto de vista dermatológico. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces le estamos dando el enfoque dermatológico. Pero resulta, ¿para qué sirve una clasificación? Les pregunto a todos, ¿para qué? Para poder tratar y pronosticar. ¿Sí? ¿Para qué más? pues para identificar algo más Así fácilmente. es. ¿Para qué más?
Para mejor entendimiento. Así es, entonces todo lo que ustedes han dicho, entonces una clasificación es para facilitar la enseñanza, el aprendizaje, para comprender mejor todo ese grupo de patología. Y así hay muchas clasificaciones en todo. Bueno, pero déjenles digo que no hay una clasificación ideal. Hay ocasiones que hay clasificaciones, perdón, que hay clasificaciones que lo único que hacen es me está confundiendo más esa clasificación. Y así más adelante en dermatología y en otras especialidades yo les digo que hay una clasificación de una patología y todavía no se conoce la causa o un buen tratamiento cuando ya le están cambiando la clasificación, ¿sí? Bueno, entonces no hay una clasificación ideal, pero lo que acabo de mencionar, Julio, nos da una buena idea, el mejor enfoque dermatológico. Pero ahora, aquí neoformación o tumoración, algunos de ustedes me pueden decir, oiga, pero esto corresponde a un nódulo, ¿sí? Esto me corresponde a una liquenificación, a una hiperkeratosis, ¿sí? Pero no reúne 100% la característica de la otra patología. Y entonces aquí ahora entramos a neoformaciones. Ahora sí, Julio. Bueno, aquí algo importante que tenemos que remarcar es que en las neoformaciones no hay células ajenas a los tejidos formadores, sino que son las mismas células de los tejidos las que aumentan de tamaño y proliferan. Es decir, a diferencia, no pueden ser, por ejemplo, un nódulo o una nodosidad o una pápula, porque como tal, la lesión es la célula, ¿sí? O, por ejemplo, tenemos que en los nódulos, ¿qué era? Era un granuloma, aquí no era granuloma, por lo tanto no puede ser un nódulo. Y aquí siempre tenemos que tener en cuenta que las malformaciones pueden parecerse a otras lesiones secundarias o primarias, sin embargo, el mecanismo subyacente no es como tal el de esas lesiones, sino que es siempre una proliferación de células. Entonces, por eso aquí puse que pueden ser primarias o secundarias porque pueden asemejar a esas lesiones. Y la apariencia es muy variable porque algunos pueden ser elevados, otros pueden estar deprimidos, y algunos más pueden hasta ulcerar, por lo tanto se asemejan a otras lesiones, sin embargo son aparte. ¿Sí? ¿Les queda claro? Sí. Ok, adelante, Julio. Y tenemos también los túneles y los surcos, que estas son lesiones lineales, rectas o tortuosas, como podemos ver en las imágenes, ligeramente elevadas, eritematosas o grisáceas. Y bueno, esas aparecen en ciertas enfermedades. Los surcos son más pequeños que los túneles y aparecen en la escabiasis. Son casi imperceptibles los surcos, mientras que los túneles aparecen en aquellas patologías donde pueda ocurrir el síndrome de larva migrans, como podemos ver en la imagen. Miren, podemos considerar, ya todos conocen cómo es un túnel, ¿verdad? Un túnel en la carretera que atraviesa el cerro, ¿ok? Pero un surco es un túnel roto. Realmente el surco, ¿dónde hay surcos? En la tierra, en el arado de la tierra. Cuando aran la tierra, hacen surcos, pero no tienen la cubierta superior, como en el túnel, ¿sí? Entonces, pero tanto en la escabiasis como en las larvas migras, si este paciente tiene un túnel, como está ahí en el dorso del pie, la larva migras, se rasca, bueno, pues ya quedó incompleto el túnel, que vamos a ver surcos, entonces como que van de la mano surco y túnel, porque también en la escabiasis encontramos pequeños túneles, pero de 1 centímetro de diámetro. En cambio, en la larva migras, como el agente infeccioso va caminando por la epidermis, va horadando la piel. Y todo ese trayecto que le ven ahí como una figura es porque va caminando, caminando, caminando para uno y para otro. ¿Ok? ¿Qué más sigue, Julio? Tenemos las fístulas, que es un trayecto que comunica dos cavidades, o es un trayecto que comunica una cavidad con el exterior, que esta ya lo hemos mencionado un poquito, por ejemplo, en los abscesos que pueden fistulizarse.
Y, Las fístulas anorrectales, lo Ujú. vemos muy seguido. y ya por último, el término de placa, que aquí la bibliografía nos marcaba mucho que la placa como tal no corresponde a una lesión elemental como tal, sino que se trata de un conjunto de lesiones elementales. Es decir, son lesiones elementales juntas que abarcan una zona más extensa y por lo tanto se pueden denominar placas. Entonces, estas placas las podemos nombrar en como nombraremos la lesión elemental original, por ejemplo, una placa eritematosa, o si las lesiones elementales son diferentes, podemos describir la placa por cómo está conformada o por las lesiones que lo conforman. Por ejemplo, una placa eritemato escamosa, es decir, que tiene eritema y que tiene escamas. Una placa pápulo escamosa que tiene pápulas, que tiene escamas. Y así nos podemos ir a lo que esté conformando la placa. Pero como tal no es una lesión elemental separada. Le podemos llamar también pápula vesiculosa, ampollo escamosa, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, placa es la combinación de muchas lesiones elementales, de eritema, de pápula, de vesícula, de costra, de escama. Entonces, ustedes ya le pueden poner hacia lo que predomina. Y así, en las patologías siguientes vamos a ver mucha patología que dice el libro. Es una placa eritematoescamosa, bien delimitada o más delimitada, que sirve de trayectos serpiginosos o arciformes, ¿sí? Pero entonces es un conjunto de muchas lesiones. ¿Ok? Así es. Bien, ¿qué más? Y ya con esto se acabaría el tema. Bueno, ¿preguntas de todo el público? ¿Dudas? Creo que no. Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, Yo sí tengo una duda, doctor. sí, En las neoformaciones o tumores, pues sí. vimos que las células no son ajenas a los tejidos, que son las mismas células normales, pero que proliferan. Pero por lo que vimos en patología, pues podría tratarse también de células pues malignas, ¿verdad? O sea, abarcaría Así tanto es. células buenas y células malas. Así es. Ok. Entonces, si es células malignas, ¿cómo le vamos a llamar a ese lugar que estuvo células Neoplasia. malignas? ¿Mande? Neoplasia. Sí, pero también le podemos llamar una neoformación maligna. Ok. ¿Sí me entiendes? Y entonces, lo que mencionaban hace un momento de las lesiones del cuello, ¿sí? Que les dije que se llaman fibromas blandos. Entonces, ¿qué otro término le podemos llamar a esa lesión del cuello benigna? Si no le llamamos por su nombre, que es acrocordón, o le podemos también llamar una neoformación tumoral benigna. Entonces, pongan el apellido. Acuérdense, neoformación o tumor es crecimiento de un tejido, pero hay que ponerle más apellidos. Bueno, Ok. si es un cáncer, una neoformación tumoral maligna, pero los cánceres tienen nombres específicos. Y así en la piel tenemos vasocelular, espinocelular y melanoma, son los más comunes. El que está aquí en el dorso del pie, por la edad, vean qué edad tiene el paciente, puede tener unos 90 años el paciente, piel blanca y donde pega más el sol. Entonces, aquí clínicamente me dice que este puede ser un carcinoma vasocelular. Por eso les digo, ¿cómo lo vamos a poner? ¿Como un nódulo? Pues no entra exactamente en la clasificación. Y luego, la lesión que está arriba de las imágenes que estamos viendo aquí, para mi gusto puede ser también un cáncer espinocelular superficial, una variedad clínica superficial. Entonces, los dos son cánceres, el de arriba, espinocelular superficial, y el de abajo, vasocelular, ulcerado, lo que más predomina. Pero también esta imagen que estamos viendo acá en la imagen arriba de la imagen, así lo hace una placa de psoriasis también, déjenles digo. ¿Sí? Pero aquí ya sería haber interrogado al paciente, cuánto tiempo tiene, si no tiene en otro lugar, si es la misma lesión que tiene años de evolución. ¿Ok? Pero entonces hay que ponerle más apellidos y ponerle nombre específico a la neoformación o a la tumoración. Porque decir neoformación nada más o tumoración
Es como decir una dermatosis o una dermatitis. No le estamos poniendo apellidos y nombres. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctor, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Para irnos. Imagínense que a ustedes les salió una vesícula y luego en otro lado les salió una ampolla donde quieran ubicar la vesícula y la ampolla. Entonces, ¿qué va a pasar con la vesícula y qué va a pasar con la ampolla siguiendo su curso natural? Pues que se van a reventar. O sea, Ok, así es. ¿Cuántos días tardan en reventarse una vesícula y una ampolla para irnos? pues unos 3 días más o menos. Sí, no sé. como 3 días. Así es, días, pocos días u horas. ¿Sí? Ok, se revienta la vesícula y la ampolla. ¿Qué queda después? La ampolla nada más se revienta y cicatriza, pero la vesícula, por ejemplo, si es una enfermedad viral, puede producir más vesículas. No, vamos a la pura lesión. Antes de que cicatrice, bueno, vamos a quedarnos con la ampolla. Ahora hago a un lado la vesícula, pero va a ser lo mismo. Está la ampolla, se rompe la ampolla, ¿qué les quedó? Una erosión. Una erosión, una úlcera. ¿Qué más puede estar antes de la úlcera? ¿Qué contenía la ampolla? Líquido. Líquido. Entonces, se rompe la ampolla. El líquido quedó ahí. ¿Qué va a pasar? Se puede ¿A formar qué se una transforma? A una costra. ¿Sí? Se rascan, se le cae la costra, ¿qué va a quedar? ¿Qué Ahora sí, la queda? úlcera. Una úlcera. Sana la úlcera, cicatrizó, sanó, cerró la úlcera, ¿qué les va a quedar? Cicatriz. Una cicatriz. Si fue muy profunda la úlcera, les va a quedar cicatriz. Si no fue muy profunda la úlcera, ¿qué les va a quedar? Una mancha. Así es. ¿Una mancha de qué tipo de mancha? Acabamos de ver ¿Pigmentada? manchas. ¿Cuál? ¿Pigmentada o...? Así es. Hipercrómica o hipocrómica o eritematosa temporal. Bueno, nada más con esto quiero decirles que entonces tienen que tener imaginación cuando vean las patologías, porque una misma enfermedad, una enfermedad que haga ampollas, la podemos ver con 15 o 10 presentaciones clínicas diferentes. Las podemos ver en etapa de ampolla, las podemos ver en etapa de costras, las podemos ver en etapa de úlceras, las podemos ver en etapa de cicatrices o manchas, y luego no falta que alguna de esas ampollas al paciente se le está complicando, se le está infectando y ya se ven diferentes a la lesión original. Y siempre en dermatología, como está el problema en la piel, se presta a que el paciente se ponga un tratamiento o alguien le recomiende un tratamiento. Entonces ya no vemos la patología en su estado natural, sino la vemos complicada. Y tenemos que tener imaginación para decir, este paciente previamente, antes de lo que tengo, que le estoy viendo ahorita, tenía un problema, me lo imagino que era de esta manera, pero que ahorita lo estoy viendo complicado por lo que se puso, porque se rascó, porque se talló. Tienen que tener esa imaginación, por eso la importancia de las lesiones primarias y secundarias. La ampolla fue una lesión primaria, pero terminó con la evolución de muchas lesiones elementales secundarias, y así podemos encontrar alguna enfermedad en la piel. Así quédense con esto, tanto con la ampolla como la misma vesícula, como el nódulo, la pápula y todas las lesiones que se puedan transformar de alguna forma u otra. ¿Ok? Bueno, nos vemos mañana con lesiones virales ya, ¿verdad? Vamos con las dermatosis infecciosas de la piel y vamos a empezar con las virales. Sí. ¿Ok? ¿Empezamos con verrugas o con qué? Sí, con verrugas.
Verrugas. Bueno, mándenme lo de la calificación de Julio. Y así cada quien se está auto calificando. ¿Ok? Sí, doctor. Bien, que estén bien, todos. Gracias, doctor. Cuídense. Hasta Gracias, doctor. luego. Hasta luego. Hasta mañana, doctor. Que Hasta esté mañana. bien.